Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Vamos a entrar directamente a la palabra. Yo quiero que hablemos un momentito sobre principios, valores y normas en el hogar. Quiero que lo guarde especialmente porque posiblemente vamos a tener que grabar otro mensaje, otro programa en donde continuemos con este tema que es tan amplio. Oiga lo que dice 2 Samuel capítulo 12, versículos 10 y 11. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Si usted recuerda esta historia que está en 2 Samuel, notamos cómo Dios habla con David después de haber pecado, y porque David había fallado en una gran responsabilidad, había fallado con sus hijos. Él tenía varias esposas y tenía hijos con varias esposas, y entonces él no había tenido el control de sus hijos, y su casa fue una casa llena de problemas a lo largo de toda su vida. Y el Señor aquí le está profetizando que nunca se iba a apartar la espada, la consecuencia grave de la casa del rey David, y que desde su misma casa se iba a levantar el mal. Es decir, cuántos problemas podemos mencionar que pasaron en la casa de David, ¿verdad? Solo quiero recordarle esto a usted. Un hermano viola a una hermana. Un hermano mata a otro hermano. Uno de los hijos le da golpe de estado a su papá. Ese hijo que le da golpe de estado se acuesta a tener relación sexual con varias de las concubinas o mujeres de su papá. En fin, un hogar lleno de problemas y de consecuencias graves. ¿Usted quisiera ese hogar? Jamás, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar algunas cositas, y especialmente estas tres palabras: principios, valores y normas en nuestro hogar. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar las palabras. Fíjese usted que en la práctica muchos de nosotros usamos las palabras indistintamente. A veces decimos: este no tiene principios, este no tiene valores, y usamos los principios y los valores como una palabra sinónima. Pero la verdad que no es ningún sinónimo, sino que cada una tiene su concepto adecuado. Cuando hablamos de los principios, óigalo por favor, los principios es algo que está escrito. Yo tengo que escoger mis principios. Los principios usted los puede encontrar en esos guerrilleros de Al Qaeda. Los principios los puede encontrar en el Corán si usted quiere, pero también los principios de Dios para nosotros están en la Biblia, la palabra de Dios. Ahí están escritos. Usted no puede cambiarlos, usted no puede alterarlos, usted tampoco puede decir: estos me gustan y estos no me gustan. Ahí están los principios. Quiere decir que cuando hablamos de los principios, hablamos de algo que ya está escrito. Por ejemplo, en la Biblia dice: no matarás. El apóstol Pablo nos dice en la misma palabra en Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la que sirva para la necesaria edificación. Ahí están los principios. Los principios están escritos. Ahora, cuando yo principio a buscar los principios, y cuando yo principio a jalar, a sacar los principios de la Biblia y meterlos a mi mente y meterlos a mi corazón, esos principios entonces ya se vuelven valores. Cuando yo saco los principios escritos de la Biblia, miren, los principios ahí están. No son ni negativos ni positivos, están metidos en la Biblia, pero cuando yo los aplico a mi vida es la gran bendición. Ahora ya se vuelven valores, porque yo los establezco en mi corazón, y ahí voy a principiar yo a vivir, a transmitir, a tener esa vivencia de los principios de la Biblia que yo escogí, y entonces yo vivo con valores en mi vida. Yo tengo valores, y claro, nosotros decimos que tenemos nuestros valores cristianos, y esos valores cristianos son los que me rigen a mí. ¿Ya me captó, hermano? Los principios, imagínense que la teología de la liberación dice: bueno, la Biblia dice no matarás, pero si hay que matar a alguien para salvar a otros, matémoslos. Eso decía esa teología absurda.
Si usted tuviera sus principios en esa teología, usted tendría tal vez derecho de matar a gente indeseable. Pero los principios de la Biblia a mí me dicen, no matarás en ninguna circunstancia. Yo escogí la Biblia y sus principios. Ahora yo tengo la responsabilidad de aplicar los principios de la Biblia, la palabra de Dios, a mi vida. Y cuando yo vivo esos principios, entonces ya tengo yo valores. Ahora, aparte de ello, yo debo establecer esos principios a través de normas, debo ejercitar esos principios a través de normas que yo establezca en mi casa. Fíjese pues, yo estoy insistiendo, por ejemplo, que en mi familia se busque a Jesucristo, se ore a Jesucristo. Yo quiero ser ejemplo de mis hijos y yo quiero insistirles en que la palabra de Dios es buena, que en la palabra tenemos nosotros los principios. Yo le compro Biblias a mis hijitos y cuando ellos me dicen, mira que quiero mi Biblia de esta manera, estoy esforzándome para comprarle la Biblia que él quiere, porque así él ya tiene cómo encontrar los principios y descubrirlos él mismo. Yo voy a enseñarle a mis hijos a que miren los principios que ahí están. Y cuando esos principios se metan al corazoncito de mis hijos, ya mis hijos tienen valores en base a los principios. Ahora, una de las grandes responsabilidades que los padres tenemos es establecer normas en nuestra casa. Y las normas tienen que ver con diferentes situaciones. Las normas tienen que ver, la verdad, hermanos, con un montón de aspectos, hasta los más sencillos e insignificantes. Usted debería establecer normas en su casa. Y ahí, más adelante, tal vez el próximo domingo, vamos a hablar directamente de las normas. Hablemos y dediquémonos en este momento específicamente a hablar sobre los principios, y las normas las vamos a utilizar el otro domingo. Yo le voy a dar el ejemplo a usted de qué normas tenemos que utilizar, pero yo quisiera que quedara bien clara nuestra responsabilidad esta mañana, especialmente como padres de familia, a hacerle entender a usted, captar. Yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted dice siempre, sí, la palabra de Dios es importante, y que los hijos lean la palabra de Dios, pero mire, sus hijos a usted casi nunca lo miran leer Biblia. Sus hijos a usted no se dan cuenta de que usted ama la palabra de Dios. Tal vez usted es de aquellas personas que el día domingo en la mañana está preguntando, ¿dónde está mi Biblia? Alguno de ustedes no ha encontrado mi Biblia. Es que ya nos vamos a la iglesia y no aparece mi Biblia. Y después la encuentran por ahí tirada y principian un trapo para limpiarla. Está llena de polvo mi Biblia. Y el patojo, que no está pensando nada bueno ni malo, solamente se da cuenta de que esa semana su papá ni siquiera le puso importancia a la Biblia. Y cuando el papá le diga al hijo, mira vos, tenés que leer la Biblia, el hijo podría estar pensando, ¿cómo me dice mi papá que es bueno leer la Biblia si él pasa semanas con la Biblia perdida y semanas que se le olvidó la Biblia en la iglesia? Fíjese usted. Y allá se quedó la Biblia hasta el otro domingo y no le dio la importancia. Hermanos, nosotros tenemos que hablar de los principios de la Biblia, pero para hablar de los principios de la Biblia, nosotros tenemos que conocer los principios de la Biblia. Por ejemplo, a mí con mi vehículo que manejo, muchas veces me dice, usted debería leer el reglamento de tránsito, porque si usted no lee el reglamento de tránsito, usted no sabe cuáles son las prohibiciones, en dónde debe estacionarse, en dónde no puede hacerlo, de qué lado puede usted estacionarse según la vía y cuántas otras cosas. Y cuando nos ponen una remisión nos ponemos pero indignados y molestos, y a veces cuando nos dicen es que así dice el reglamento, entonces ya uno no puede ni siquiera discutir, le duele pagar una multa. ¿Por qué? Porque no sabía el reglamento. Hermano, nosotros no podemos enseñar, exigir y moldear la vida de nuestros hijos si nosotros no tenemos primero bien claro los principios de la palabra de Dios. Usted debe tener los principios y esos principios conocerlos. Por ejemplo, yo le voy a poner cosas insignificantes.
Todo el Antiguo Testamento lo menciona, pero el Nuevo Testamento lo recalca el apóstol Pablo. Los judíos no podían unirse con otras personas que no fueran judías en matrimonio. Ellos tenían que tener una relación guardando el que no se juntaran con gente que fuera politeísta y que adorara a otros dioses. Eso está bien claro. Y 2 Corintios 6:14, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque en ninguna comunión, absolutamente nada hay de comunión, la luz con las tinieblas, los hijos de Dios con los hijos del diablo. Pero si yo sé eso, caeremos en el error, en muchas situaciones de opinión de los papás. Yo no creo en eso, me dice una mamá. Yo creo que los hijos pueden escoger de cualquier religión. Tenemos que orar por los hijos para que algún día esa pareja que escogieron conozca a Jesucristo. Pero no hay que ser tan necios con ellos. Eso me dijo una mamá. Y cuán equivocada estaba esa mamá, porque esa mamá primero no conocía los principios y segundo no tenía enraizado en su corazón los valores, el deseo de los principios. ¿Cuántos de ustedes conocen los principios del Señor? Hermano, metámonos a la Biblia, enseñemos Biblia, tratemos de que nuestros hijos conozcan los principios que ya están escritos. Están los principios. Hay diferentes versiones, Biblia para jóvenes, Biblia de diferentes clases, después con la Biblia, si crea una Biblia, entonces cortante, saltaciones, algunas que entró por ahí para decir herejías de citas. La Biblia tiene los principios. En otra palabra, los principios es la voluntad de Dios. Y yo tengo que vivir en obediencia a los principios. Pero ahora, cuando hablamos de valores, en segundo lugar, lo que yo estoy mencionándole a usted es que no tenemos que principiar a cumplir o a guardar los principios de la Biblia a la fuerza. ¿Cómo cuesta hacer algo que está en contra de nuestra voluntad? Fíjese que yo me tengo que casar, pero yo me enamoré de una señorita inconversa y ahora yo le hago caso omiso al yugo desigual que dice Corintios. ¿Por qué? Porque no me conviene y porque la verdad que sí leí la Biblia, pero yo no estoy con un deseo ferviente de obedecerla. Pero cuando esos principios se meten a mi corazón, cuando esos principios dominan mi mente, entonces ya son valores, ya vivo yo con ello. Ya vi a una muchacha muy bonita, muy especial, pero cuando me di cuenta de que no era cristiana, mis valores empezaron a rechazar a la muchacha. Joven, señorita, escuchen esto, muchachos. Ustedes solo por un principio, ustedes no deben unirse en noviazgo con un inconverso, nunca. Pero ¿cómo hacemos para obligarlos, para forzarlos a que ustedes no hagan eso? Métanse a la Biblia, pídanle al Señor que ese principio de obediencia a esa norma especial que llamamos principio del yugo desigual llegue a su corazón y que tú lo vuelvas un valor, porque ahora cuando tienes en tu corazón metida la palabra, cuando la palabra está afectando tu corazón, entonces ya tú vives dirigido por los valores que tienes. Esos valores son pura palabra del Señor. Insistámosle a nuestros hijos, muchachos, señoritas que me están escuchando, no sean renuentes a la voz de Dios, no sean renuentes a veces a las recomendaciones que los papás les dan. También tenemos que darnos cuenta que hay hijos que han caído en rebeldía contra Dios, contra la palabra, tal vez por culpa de nosotros los padres, que no hemos sido ejemplo de ellos, que no les hemos dado ejemplo de vida, de transparencia, y como no hemos sido ejemplo de nuestros hijos, ellos están teniendo una rebeldía en contra de Dios. Yo quiero decirte, jovencito, si tú tienes en este momento a tu padre o a tu madre que no tienen a Cristo, o a tu padre y a tu madre que tienen a Cristo, pero que no están teniendo esa vivencia, yo te pido que pongas la vista en el Señor Jesucristo, y lamentablemente no en el mal ejemplo que tú tienes. Pero recuerda, los principios están en la palabra, búscalos, pídele al Señor que te los meta al corazón, porque si se entran a tu corazón y se arraigan, se agarran de tu corazón, entonces tú vas a vivir en base a esos principios, porque tú vas a tener valores cristianos y nunca te vas a apartar de ellos, y entonces la bendición de tu Dios va a llegar contigo. De repente algún joven, alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón me está escuchando.
yo quiero decirle, el primer paso es conocer a Jesucristo. El primer paso es buscar al Señor Jesús. Y si ustedes no buscan al Señor Jesús, entonces por gusto va a ser, porque ¿de qué le sirve a usted conocer o leer un poquito la Biblia si no tiene la claridad que el Espíritu Santo da? Busque a Jesucristo, entréguese a Jesucristo, ábrale su corazón, pídale que sea Él su Salvador, y entonces después ya va a poder ver la Biblia como los principios eternos que van a regir su vida. Ya usted, al aplicarla, ya va a tener valores cristianos, y en base a esos valores usted va a tener una vida de éxito en esta tierra. Éxito tal vez no económico, aunque Dios promete bendecirnos siempre, sino éxito en el sentido de que siempre vamos a estar haciendo la voluntad del Señor. Hoy hablamos de principios y valores. El próximo domingo hablamos de normas en el hogar. Deseo que Dios les bendiga ricamente. Y ahora que ya principiamos a tener relación con ustedes, ojalá que no dejen de sintonizarnos todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Ahora, si usted quiere hablar personalmente con este servidor, el pastor Jorge Hernández Toca, o con mi hijo, el animador de este programa, Jorge David Hernández, el pastor de alabanza de la iglesia, entonces búsquenos, Tercera Avenida 578, zona 13. Ahí está nuestra iglesia ideal central. Qué lindo sería poder atenderle. Aún más adelante, tal vez en próximos programas, vamos a darle algunos números telefónicos para que cuando usted busque o necesite consejería, alguna ayuda, entonces podamos dársela con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.